Almirante, con tu permiso. Bueno, continuamos con las dos últimas comunicaciones de esta tarde. El siguiente ponente que nos va a hablar de la batalla de Cavite es el capitán de fragata Enrique Esquivel Lalinde, que es el subdirector del Museo Naval de Madrid. Y bueno, tiene una carrera muy larga, son más de 40 años de Marina. Es compañero de promoción mío, además, o sea que ha estado destinado en destinos muy interesantes en el extranjero y en la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. Y bueno, y es un experto en historia naval. Así que cuando quieras. Con tu permiso, almirante. Bueno, muchas gracias, Santi. Se nota que es mi amigo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser la segunda parte del desastre del 98. El coronel Acosta nos ha explicado perfectamente todos los acontecimientos que llevaron al desastre. La realidad es que yo casi podría terminar y decir, pues lo que ha contado de Cuba es lo que afectó a Filipinas. Sobre todo porque Filipinas era un territorio muy desconocido y bastante abandonado por la monarquía española. Pensemos que el siglo XIX es un siglo fundamental de cambio total para Filipinas porque es cuando acaba el galeón de Manila. Desde que Legazpi llega y funda Manila en 1571, había ido con él Urdaneta, que en 1565 había descubierto el tornaviaje. A partir de ahí se establece lo que se va a conocer como el galeón de Manila, o el galeón de Acapulco, o el galeón de las Indias, y ese va a ser el centro de toda la actividad económica, política y social del archipiélago filipino. Pero es que además el archipiélago filipino y las islas del Pacífico de la monarquía hispánica, es decir, las Marianas, las Carolinas y las Palaos, dependían directamente del virreinato de la Nueva España, es decir, de México. Entonces, cuando México se independiza, existe una especie de vacío político y social. Y, de hecho, hasta ese momento, la realidad es que la Armada Española, prácticamente, como tal, desde la península nunca había tenido presencia. Siempre había sido el virrey de Nueva España el que había mandado los barcos. Y esto es curioso porque Filipinas es 3 veces más grande que Cuba, tiene 7 veces más, tenía en ese momento 7 veces más habitantes, piensen que son 7.000 islas y en el 98 tenía 7 millones de habitantes. También es cierto que España nunca tuvo el control total de todo el archipiélago filipino, y eso también nos va a dar una idea de cómo se llega a la situación del 98. Aquí tenemos otro mapa de las Islas Filipinas con las Marianas y con las Carolinas. La realidad, Manila está en la isla de Luzón, y la parte sur, la isla de Mindanao, la isla de Jolo, realmente España no llegó a tener un control absoluto sobre esa zona. Y lo que había sobre todo eran piratas. Y eso, y lo decía antes, eso nos va a dar una idea de cómo está formada la Armada en Filipinas. La Armada en Filipinas se formó para luchar contra los piratas y para apoyar las operaciones en tierra. Va a ser, desgraciadamente, por un lado, la distancia de la península, el olvido de la península de lo que pasaba allí, y esa marina que teníamos en las islas va a ser difícil, muy difícil, que se enfrente a los Estados Unidos. Porque además los Estados Unidos, vamos a ver, el 98 no es una casualidad, no es una cosa que pasa de repente. Desde los años 80, en la Escuela de Guerra Americana, ya se hacían planes, lo que nosotros llamamos el juego de la guerra, en los cuales Estados Unidos, que ya, como ha contado antes el coronel Acosta, el destino manifiesto, en un principio avanzaba hacia el oeste, y todas esas zonas que eran parte de la monarquía hispánica, que luego pasaron a México, y que luego lo perdieron, bien, ya estaba conquistado el continente americano, ahora vamos a conquistar el mundo, porque no son solo las Antillas. O sea, si nos fijémonos en los territorios americanos que desde el 98 hasta la actualidad forman parte de vamos a decirlo así, del Imperio Americano. Primero las Hawái, en el Pacífico, de las Hawái a las Filipinas, de las Filipinas que ya controlan la parte del Pacífico, bueno, ahora está en Diego García en el Índico, pasamos al Atlántico, el Canal de Panamá
Cuba y Puerto Rico. Es decir, es una idea de tener el control del cinturón de la Tierra, de tener bases en los puntos importantes, en los puntos focales, ¿no? Es decir, que la realidad, a lo mejor es adelantar las consecuencias. Era muy difícil que nos pudiéramos enfrentar a lo que iba a ser. Estados Unidos empieza a ser una potencia a partir del año 1898. Y nosotros somos la víctima propiciatoria, ¿no? Pero es verdad que Filipinas, una vez que había perdido el galeón de Manila, que ya digo que era el centro económico importantísimo, además, de todos los productos asiáticos, podemos decir que fue la primera globalización. Todos los productos asiáticos llegaban a Manila, muchos chinos, pero no solo chinos, también había de lo que hoy es la India, incluso de Arabia. Manila en el siglo XVII y XVIII era una ciudad cosmopolita. Cuentan viajeros que por ahí que se oían todos los idiomas de la tierra. Bueno, eso se acaba en el siglo XIX. Se acaba el galeón de Manila y podríamos pensar, bueno, ¿va a empezar una decadencia de Filipinas? Pues no, porque resulta que coincide con la liberalización del comercio en el mundo. Y entonces en Filipinas se empiezan a establecer ingleses, franceses, holandeses y de otros muchos países, y además España ya en ese momento liberaliza el comercio. Ya en Manila puede entrar cualquier barco y se puede ir a cualquier otro puerto. Con esto quiero decir que Filipinas en el siglo XIX, aquí tenemos un poco la situación en el sudeste asiático, ¿no? Piensen también que todas las naciones desarrolladas de la época, Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Portugal, Holanda, todos tenían territorios en esa zona. Pensemos en Hong Kong, pensemos en Singapur, en Macao, en Indonesia. Es decir, era un punto muy apetitoso. Y Filipinas, además, probablemente gracias a los españoles, porque en Filipinas nunca hubo muchos españoles, muy pocos. Casi todas las órdenes religiosas tenían una importancia fundamental. Y evidentemente podemos leer datos a favor y datos en contra. Pero datos a favor que formaron a muchísima gente filipina, y no precisamente las élites filipinas. Es curioso, pero en los años 80 del siglo XIX, los datos económicos y sociales y culturales de Filipinas son los más altos del sudeste asiático. Y solamente les voy a dar un dato que a mí me parece fundamental. El número de universitarios por cada 1000 habitantes. Pues era superior a todo el sudeste asiático. Filipinas, labor de los sacerdotes españoles, de las órdenes religiosas españolas. Bueno, eso también, ¿qué va a pasar? Eso también va a jugar en contra de España. Porque, aunque al principio Rizal, que es el cabecilla de la insurrección, y que era médico, había estudiado medicina en Filipinas, pensemos también que Filipinas tiene la universidad más antigua de toda Asia, fundada por España en el siglo XVII. Podía haber sido, los independentistas, quiero decir, Rizal, podían haber sido asimilados por España, se les podía haber prometido, de hecho se les prometió, con la Constitución de Cádiz de 1812, a los filipinos, cuando se dice los españoles de ambos hemisferios, se les da derechos exactamente igual que los de la península. Luego, los acontecimientos del siglo XIX que todos conocemos van a hacer que eso no se lleve a la realidad. Y eso va a jugar también en contra de España, porque a lo mejor si hubiéramos ido... ¿No se me oye? Porque se podía mantener, pues difícilmente, ¿no? Pero bueno, sabe Dios lo que hubiera podido pasar si hubiéramos actuado más inteligentemente. Bueno, hemos visto ya la situación en Filipinas, en el siglo XIX. Bien, bueno, entonces, tenemos que las causas del conflicto son, por un lado, lo que va a dar lugar a la pérdida de la batalla de Cavite, por un lado está la insurrección filipina, y por otro lado, la intervención de Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿cuál era la política española en esos momentos? Ahora ya vamos a centrarnos ya cerca del final del siglo XIX. Bueno, la política española era, sinceramente, casi no hay palabras para calificarla. Y pensemos solamente en el cargo de capitán general y gobernador general de Filipinas, solía ser un teniente general del ejército. En el periodo que va de 1896 a 1898, existen 4 capitanes generales. Y en los momentos cumbre, en los momentos más peligrosos, se cambia de gobernador general. Es evidente que no existía una política de Estado, porque
El primero fue, para centrarnos solamente en ese periodo, el general Blanco, al que sustituye Polavieja, al que sustituye Primo de Rivera y al que sustituye Agustín. Y cada uno se va a enfrentar con un gobierno de la Restauración que no acepta, unos porque son blandos, otros porque son duros, otros porque vuelven a ser blandos. Pero es evidente que una política de Estado en una situación complicada, porque ya en 1896, pues cuando se produce la insurrección más importante de los filipinos, necesita una política clara, ¿no? No podemos estar cambiando continuamente, porque además lo que pasa es eso, que Polavieja cuando llega, pues hace lo contrario de lo que hacía Blanco. Polavieja sustituido por Primo de Rivera, que hace lo contrario de lo que hacía Polavieja. Y en fin. En esa situación llega Montojo, el almirante Montojo, a mandar el apostadero de Manila y de Cavite. Montojo ya era la tercera vez que había ido a Filipinas. La primera vez había ido en 1860, la segunda en los años 80 y esta ya era la tercera. Él, hay varios libros, sobre todo después del combate, ¿no? de Montojo y también de Concas. Concas ya se ha citado ampliamente por el capitán del coronel Acosta y lo volveré a citar. Montojo cuenta en sus memorias que nota una diferencia brutal entre 60 y ya los años 80. ¿Y en qué lo nota? Pues podemos decir la paz social. Él cuando llega la primera vez a Filipinas, me parece que también puede ser que fuera más joven, pero observa un comportamiento diferente de los filipinos cuando salían del arsenal y en cambio en el 80 pues, le saludaba, por ejemplo, detalle, le saludaba. En el 88 ya no le va a saludar nadie. Entonces se ve que la situación ha cambiado socialmente, ¿no? en Filipinas. ¿Y cómo era la marina en Filipinas? Aquí tenemos otro mapa, que supongo que se ve un poco mejor, la isla de Luzón, que es la más importante al norte, donde está Manila, donde realmente la monarquía hispánica tenía control. Luego aquí abajo está la isla de Mindanao y más abajo está la isla de Joló. Ya lo dije antes, son 7.000 islas. Es dificilísimo mantener el control, ¿no? Y además también, vuelvo a repetirlo, había muy pocos españoles. Eso es una constante de la monarquía hispánica desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Los españoles no somos tantos como para tener un español en cada isla. Por ejemplo, el Pacífico. El Pacífico, si pusiéramos una banderita en cada isla del Pacífico, donde el primer occidental que llega es un español, el Pacífico es un océano, es un lago español. De hecho, así lo llamaban en el siglo XVII y el nombre no lo habíamos puesto nosotros, lo habían puesto los ingleses. ¿Qué es lo que pasaba? Que no podíamos tener un español en cada isla. Entonces, cuando llega Cook, pues a uno les llama sándwich, a otras, como sea. Pero los primeros occidentales eran los españoles. Bueno, en Filipinas no pasaba algo por el estilo. No podíamos tener guarniciones ni soldados en todas las islas, ¿no? Entonces, ahí teníamos el problema, en las Filipinas teníamos el problema que mencionaba antes de la piratería. Entonces, los barcos que había en Filipinas, básicamente en la isla de Luzón, aunque luego había unas pequeñas estaciones navales en otras islas, pues eran barcos de poco fondo, eran cañoneros, básicamente. Y lo que apoyaban eran las incursiones en tierra de soldados del ejército. Ellos, al ser barcos de poco fondo, podían entrar cerca de tierra, podían manejarse entre las islas y podían disparar con su cañón, ¿no? Y eso Montojo, cuando llega, Montojo se lleva muy bien con Polavieja y luego con Primo de Rivera, que sustituye a Polavieja, se lleva francamente bien con los dos. Porque a lo mejor adelantando conocimientos podemos decir, Montojo cuando llega a Filipinas no hace nada contra los americanos. No, perdón. Montojo cuando llega a Filipinas combate desde el primer momento, pero combate contra el enemigo que tiene en ese momento, que son los insurrectos filipinos. Y de hecho Montojo, aun siendo contraalmirante, embarca en los patrulleros y acompañado a veces por Polavieja y a veces por Primo de Rivera, se recorre las islas, ¿no? O sea, que no pensemos en un señor que llega a Cavite y dice, bueno, esto está hecho una porquería y yo no hago nada, me siento y me fumo un puro. No es la realidad. Él desde el primer momento se pone manos a la obra. Pero ya digo, los barcos, además, bueno, es que lo ha contado muy bien el coronel Acosta, ¿no? Los barcos eran muy antiguos los que teníamos. Si vemos solo el año de construcción, podemos pensar, bueno, oiga, que son de hace 5 años, ya. Pero es que cuando se hacen ya son antiguos. Porque además estamos en un momento de la historia naval que probablemente entre 1880 y 1910 es cuando se producen los mayores avances y los mayores cambios en los barcos.
veremos los barcos españoles que todavía tenían mástiles y velas. Pasamos de la vela al vapor, el acorazado, de la madera al hierro y a la coraza, los cañones. Es decir, si tú hacías un barco en el año 84, pero con ideas del año 75, pues ese barco no servía para nada. Y eso es lo que nos va a pasar, ¿no? Teníamos unos 40 barcos en ese momento en el apostadero de Manila, pero eran barcos muy anticuados y, desde luego, no aptos para un combate contra unas fuerzas como las americanas, que, vuelvo a repetir, desde el año 1880 ya hacían, o sea, su estrategia, en la escuela de guerra naval, su estrategia era conquistar Filipinas y Cuba, en el caso español. Veamos, por ejemplo, ahora una secuencia de acontecimientos, lo he llamado así, de la guerra hispano-norteamericana, en lo que tiene que ver con Filipinas. El 20 de enero del 98, es decir, 4 meses y 10 días antes del combate, nuestro agregado naval en Washington avisa al gobierno español de que si Estados Unidos declara la guerra, lo primero que van a atacar van a ser las Filipinas. Y nuestro cónsul en Hong Kong, que también la escuadra americana estaba dando viajes por allí, avisa de lo mismo. Y, por ejemplo, 2 datos muy importantes. La escuadra del Comodoro Dewey, que estaba navegando por Asia, en Hong Kong desembarcan las mujeres de los comandantes y de los oficiales. Como era un viaje hasta entonces era un viaje de placer, pero ya en Hong Kong, en enero, dice, bueno, señoras, encantado, pero salgo. Eso ya es un detalle, ya te está diciendo que se están preparando para algo. No solo eso. En enero también se licenciaban unos marineros, y desde Washington le dicen a Dewey, no, esos que esperen, que no se vayan, porque son los que conocen el barco, son ya veteranos, ¿no? Son datos que claramente nos indican que algo iba a pasar. El 15 de febrero se produce el hundimiento del Maine en Cuba. Está claro, ya se sabe perfectamente que el hundimiento es producido por causas internas, ¿no? El almirante Rickover, el padre de los submarinos nucleares en los años 60, porque al principio esto es lo que da lugar a la guerra es la excusa que buscan los americanos, ¿no? El hundimiento del Maine, nos echan la culpa a nosotros por una mina. Está claro, los españoles del principio decimos que no puede ser una mina porque las planchas del barco están hacia afuera, o sea que la explosión es interna, y eso al final lo reconocerán, pero mucho más tarde, claro. Pero fíjense, por ejemplo, el telegrama del 5 de marzo de 1891 de Moret, que era el ministro de ultramar, al gobernador general de Filipinas. Están los barcos americanos en Hong Kong. Siendo muy cordiales nuestras relaciones con el gobierno americano, reciba vuestra excelencia escuadra en los mismos términos que las extranjeras que han visitado ese puerto. Moret no era ningún cantamañanas. De hecho, Moret probablemente era el ministro más importante del gobierno en ese momento. De hecho, él llevaba prácticamente todos los asuntos. 12 de abril de 1898. Quedan 18 días para el combate de Cavite. El gobierno destituye a Primo de Rivera y nombra en su lugar a Agustín. Primo de Rivera sale de Manila, se va a Hong Kong, llega el 10 de abril y Primo de Rivera le pregunta al gobierno, dice, bueno, como está viendo cómo están las cosas, ¿no convendría que yo me volviera a Filipinas, no como jefe, que ya está Agustín, pero para aconsejarle porque sé cómo está la situación? Contestación: visto el telegrama de vuestra excelencia y no pareciendo inmediata la ruptura con Estados Unidos, puede usted regresar. El 21 de abril, Estados Unidos declara la guerra a España y el 1 de mayo se produce la batalla de Cavite. En fin, estos telegramas, esta situación se puede calificar de muchas formas. La realidad es que el gobierno español hizo todo lo posible porque no hubiera guerra. Aunque nos parezca, hizo todo lo posible. Y esto no es... incluso a Moret posteriormente se le acusa de traición por estos telegramas o desconocimiento de la realidad. No era verdad. No era verdad. Lo que pasaba es que la realidad es que el gobierno español pretendía por todos los medios que no se declarara la guerra a Estados Unidos. Hubo conversaciones secretas con el presidente americano, se le ofrecieron muchas cosas, pero los americanos estaban decididos a apoderarse de las Filipinas y apoderarse, porque además, ojo que aquí los americanos están vendiendo a los filipinos y al mundo que lo que hacen es, igual que en Cuba, defender
a una nación nueva y que está siendo esclavizada por una vieja potencia europea colonizadora, ¿no? Luego se va a quedar con los dos territorios. De hecho, Filipinas no va a recuperar no va a tener la independencia hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los españoles se vayan de Filipinas, van a luchar los americanos contra los filipinos, ¿no? Bueno, visto esto, vamos a hablar ahora un poquito. Aquí tenemos la bahía de Manila, Cavite y Subic Bay, o la bahía de Subic. Aquí está a la izquierda, a ver si la bahía de Subic. Aquí se ve un poco más, a ver, esta también, la bahía de Manila. ¿Qué pasaba? La bahía de Cavite era... en Cavite no había habido un arsenal con tal nombre, ¿no? Y además, fíjense, era muy difícil de defender, ¿no? La entrada de aquí de la bahía de Manila, a la derecha Cavite. España desde 1796, que es cuando ya dije antes que la Armada Española no tenía demasiada presencia en Cavite porque dependía del Virreinato de Nueva España. Es en 1796 cuando el almirante Ignacio María de Álava, estamos en guerra con Gran Bretaña y puede ser que Gran Bretaña vuelva a atacar a Manila, como había hecho en 1762. Y fíjense lo que dice Álava al gobierno español. No siendo Cavite susceptible de hacerse intomable, no solo no puede servir de refugio, sino que no es posible que haya escuadra en Filipinas mientras Cavite sea el arsenal. Esto lo dice 102 años antes de la batalla de Cavite. Y el tan citado capitán de navío Concas, en 1882, o sea, 16 años antes de la batalla de Cavite, nos da una perfecta definición de qué pasaba en Cavite. Desde el punto de vista militar, Cavite es un absurdo, situado en el fondo de una bahía que por la amplitud de sus bocas no son defendibles y que una vez bloqueadas convierten el puerto de refugio en una horrible ratonera. Y la siguiente frase es como si tuviera una bola de cristal. En Cavite nos espera un desastre en la primera ocasión, que fue lo que pasó en 1898. Aquí tenemos la bahía de Manila, Cavite aquí a la derecha, otra imagen de Cavite, y fíjese, ¿esto qué es, esta foto? Esta foto es la actual base americana en Subic Bay. O sea, los americanos, cuando se hacen con las Filipinas, y la tienen hasta la actualidad, una de sus bases más importantes del sureste asiático es Subic Bay. O sea, donde los españoles, los marinos españoles, ya en el siglo XIX, querían poner lo que era la base principal. Ahí tuvimos el problema, Concas lo dice en algún sitio, fueron los manileños, las élites manileñas las que no querían que se fuera el arsenal a Subic, porque tenían miedo de perder el comercio, de perder la influencia, y querían que todo el gobierno estuviera allí, y la marina también, ¿no? Pero la realidad era eso, ¿no? Porque Subic era muy fácil de defender. En Subic, de hecho, Montojo, cuando llega a Filipinas, ya que sabía lo que tenía que hacer, pero que ya he contado que estaba guerreando todos los días contra los insurrectos, ya pretende montar cañones en la entrada de Subic Bay. Y de hecho pedirá torpedos y pedirá cañones. El 1 de mayo de 1898, los cañones que había pedido no habían salido de Cartagena y los torpedos que sí habían salido estaban en el Mar Rojo. En fin, que no se le puede acusar a Montojo de falta de previsión, porque desde el primer momento intenta defender la posición de la Armada. Bueno, luego ya entrar en lo que es la batalla pues es un poco absurdo, porque era muy fácil, los americanos lo tenían muy fácil, bastaba simplemente, sus barcos tenían mayor desplazamiento, tenían cañones más potentes, alcanzaban más, pues si yo con mi cañón llego a 2.000 metros y tú solo llegas a 1.000, pues me pongo a 1.500 y tus cañones no me hacen nada y los míos sí. Eso es lo que hizo la escuadra americana, simplemente hizo un tiro al blanco contra los barcos españoles. Incluso Montojo luego intenta con barcos ir contra los barcos americanos, porque encima de los 5 barcos que tenía Montojo fondeados, 2 no tenían máquinas. En fin, ahí tenemos una especie de relación de fuerzas del 9 de mayo, que vuelvo a decir, les puede parecer a lo mejor, pero si se fijan, los cañones, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo máximo que teníamos era de 16 centímetros.
Ellos tenían de 20,3. Todos sus cruceros eran... Porque además pasaba una cosa que tiene que ver también con lo que contó antes el coronel Acosta. Nuestros cruceros no eran cruceros. Nosotros habíamos hecho llamarle a los barcos el siguiente, ¿no? A un acorazado, ¿no? Mira, a este crucero le vamos a llamar acorazado. Y a este cañonero un poco grande le vamos a llamar crucero. Y no era verdad. En realidad eran casi todos cañoneros. Pero encima cañoneros como, por ejemplo, el Castilla era de madera. Y no tenía máquinas. El Ulloa lo mismo, no tenía máquinas. En fin, fue una batalla perdida totalmente de antemano, pero que, desde luego, ni a Montojo ni a los marinos españoles se les puede acusar de nada, porque, ya digo, Montojo, desde el minuto 1 de llegar a Filipinas, pretendió cambiar la situación, y bueno, fue una pena. Pero porque la verdad es que a lo mejor si se hubiera actuado de forma más inteligente, era difícil, ¿no? Ya lo dije antes, que las Filipinas siguieran siendo hispánicas a finales del siglo XIX, cuando se empiezan a emancipar, pero tal vez con lo que teníamos, con lo que le habíamos ofrecido nosotros en las Cortes de Cádiz, habiendo formado a esa élite filipina, que de alguna forma, Rizal, por ejemplo, estaba agradecido a los españoles, porque Rizal era una familia muy humilde y había llegado a ser médico. España le había ofrecido la posibilidad de estudiar y de hacer una carrera. Lo que pasa es que Rizal, por ejemplo, fusilado por Polavieja, ¿no? Probablemente un error tremendo, y que no hizo nada más que convertirlo en un héroe y en algo que va a ser, que tiene que ser defendido, ¿no? En fin, luego podemos ver fotos de los barcos de la época. Si este es un barco español, ¿ves? Aquí, pues eso, tienen todavía los mástiles para las velas. Es que es eso. En ese momento la tecnología naval iba a una velocidad enorme, brutal. O sea, los barcos en 5 años se quedaban anticuados. Y si tú los construías ya con una idea de 5 años antes, que tardarían 5 en salir, pues entonces ya no quiero decir nada, ¿no? En fin, los barcos españoles podían estar bien para recorrer las islas, luchar contra los... Este es el crucero de guerra Isla de Luzón. Pero ¿alguien se cree que eso es un crucero? Por Dios, es un cañonero más bien pequeño. Fíjense los americanos, el Olimpia, tiene una pinta estupenda. En fin, bueno, no voy a enseñar más fotos porque esto es... pero bueno, pues nada, con esto finalizo la conferencia y muchas gracias por la atención. Bueno, pues vamos con la última comunicación de estas jornadas y de esta tarde, en la cual tendremos un turno de preguntas y respuestas, un debate por si podemos hacer luz sobre algo más. El último ponente es el coronel Adolfo Morales Trueba, coronel de Infantería Marina, que es además doctor por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y máster universitario en Paz, Seguridad y Defensa por esta universidad. En fin, tienes diplomado de Estado Mayor, diplomado del NATO Defense College, es mando de operaciones especiales y además, entre otros destinos muy interesantes, ha tenido el de ayudante de campo de Su Majestad el Rey, consejero técnico en el gabinete de AGEMA, etcétera. En fin, está perfectamente preparado y además es autor de diversos libros, el último sobre el desembarco de Alhucemas, y ha sido premio Virgen del Carmen, que es el premio que da el Instituto de Historia y Cultura Naval, en 2 ocasiones, por 2 libros suyos. Pues, Adolfo, mi coronel, cuando quieras. Gracias, mi coronel, almirante, queridos amigos. Ya voy a cerrar yo el congreso y lo voy a hacer ya entrando en el siglo XX. Lo que yo voy a hablar es de la logística de obtención en lo que es el primer tercio del siglo. En la fotografía, ahí lo que pueden ver es un torpedero Vickers Bildebest, que es uno de los mejores torpederos que había a finales de los años 20, principios de los años 30. Era una aeronave que podía incorporar un torpedo justo en su panza y se convertía en un arma aeronaval fantástica para hacer frente a los buques. España en los años 30 adquirió 27, supo ver que tenía esta necesidad y las incorporó a nuestra aeronáutica naval. Se construyeron además en casa y demás,
y la realidad es que llegada la guerra civil eran un arma fantástica para, por ejemplo, haber contribuido al bloqueo del estrecho, para frenar el cruce del ejército de África hacia la península. Y en consecuencia, como esta era un arma tan fantástica para eso y como era tan necesaria en el estrecho, el gobierno republicano los destinó al frente terrestre de Aragón, con sus ametralladoras, que también las tenía. Al margen de otras razones, había razones operativas para hacerlo, y es que, aunque teníamos uno de los mejores aviones torpederos en la aeronáutica naval del mundo, teníamos un problema, y es que no teníamos absolutamente ningún torpedo. Con lo cual, lo que podemos decir es que ahí lo que había fallado era la logística de obtención. Eso es lo que quiero decir. Entre las múltiples clasificaciones de logística, hay una que la divide en logística de sostenimiento y logística de obtención. La logística de obtención es la que se encarga de lo que es identificar las necesidades, diseñarlas, desarrollarlas e incorporarlas, proveer a la fuerza de todo lo que va a necesitar para combatir, para realizar sus funciones. Y luego la logística de sostenimiento, que es lo demás, es la que se va a encargar de mantener todo esto que ha incorporado la logística de obtención. A principios del siglo XX la logística de obtención cambia radicalmente, cambia muchísimo porque el escenario cambia, ya lo ha dicho el capitán de fragata Esquivel, o sea, es que la tecnología naval avanza a una velocidad tremenda y cuando llega la Primera Guerra Mundial lo que hace es explota una nueva manera de llevar a cabo la guerra en la mar. Hemos pasado de hacer solo guerra de superficie con cañones a hacer una guerra en todos los espectros, en el espectro submarino, en la dimensión submarina, aeronaval, el espectro electromagnético aparece también, y todo eso hace que la logística de obtención tenga que vérselas y deseárselas para conseguir proveer de lo que va necesitando la herramienta naval para cumplir sus funciones. La logística la logística de obtención no solo se está dirigida, es una puntualización, a conseguir buques, está también dirigida a conseguir los sistemas de armas que van a emplear, a conseguir aeronaves, a conseguir combustible, aprovisionamientos, etc. La manera en la que empieza a trabajar a principios del siglo XX es muy simple. Básicamente se identifica una necesidad, esa necesidad se traslada a lo que es un programa naval o una orden de obtención si no tiene entidad, y se liberan los créditos, se le asignan unos créditos y entonces ya nos encargamos de localizar dónde podemos conseguirlo e incorporarlo a la Armada. Como encargada de adquirir y desarrollar el material y los sistemas de combate necesarios para que funcione la herramienta militar, este tipo de logística requiere de una dirección al más alto nivel, porque la identificación de los medios es una cuestión estratégica y van a entender muy bien por qué. Cuando yo en el año 1915 estoy viendo qué buque voy a necesitar, no estoy viendo qué buque voy a necesitar en 1915. Es que tengo que ser capaz de ver en qué escenario va a trabajar ese buque 20 años después o 30 años después. Es decir, es que a lo mejor es un barco que va a llegar a combatir, imaginémonos que soy francés, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, o italiano, que en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es un problema tan simple de resolver, sino que tengo que ser capaz de hacer un esfuerzo intelectual enorme. Ya he explicado la complejidad tecnológica a la que va a hacer frente la logística de obtención, pero sobre ella quiero decir algo también que es muy importante, y es que esta logística tiene que tratar de ser, en la medida de lo posible, independiente, autosuficiente, porque si no lo somos, estaremos dependiendo de otros países. Si yo tengo que comprar mis barcos en Francia, estoy sujeto a otras cuestiones, estoy sujeto a cuestiones diplomáticas, a condicionantes de empleo, estoy sujeto a cuestiones como luego estoy condicionando el mantenimiento de esos barcos, porque las piezas de repuesto, si las tengo que fabricar en Francia, mal vamos, porque luego llegarán tarde, serán más caras, será muy complejo. Y todo eso requiere de algo que al comienzo del siglo XX no teníamos, y es de una fuerte industria especializada, que se había ido perdiendo a lo largo del siglo XIX. Redundando un poquito en lo que ha dicho antes el coronel Acosta, la logística de obtención en el último tercio del siglo XIX es un poco, podemos decir, catastrófica. Lo que hacemos es recurrir a un sistema muy desorganizado que provee a la Armada con medios obtenidos en muy diferentes fuentes. Por ejemplo, estamos construyendo barcos en astilleros militares españoles, pero estos barcos además no los construimos
de una manera con un poquito de cabeza, sino que atendemos a muchos condicionantes. Por ejemplo, si la clase Cardenal Cisneros, de la que también ha hablado él, son tres cruceros que se construyen, cada uno en un astillero distinto, uno en Ferrol, otro en Cartagena y otro en Cádiz. ¿Para qué? Pues para conseguir que siga habiendo trabajo en esas localidades, sin tener en cuenta que el astillero de Cartagena pues no estaba calificado para hacer una unidad de este porte, etcétera. Con lo cual, al final nos salen tres barcos completamente distintos y bastante de una eficacia bastante cuestionable. Después construimos en astilleros civiles. Un astillero civil normalmente, sobre todo cuando le meto ya con una unidad grande, no está preparado para construir un buque militar, sobre todo ya en la fase de armado. También lo ha comentado él con los astilleros del Nervión y los cruceros de la clase Infanta María Teresa. Y la última fuente que empleamos con los militares y los civiles son los astilleros extranjeros. Los astilleros extranjeros nos lo complican todavía más. El Colón viene de Italia, el Furor, el Plutón, me parece que son dos destructores que vienen del Reino Unido. También se encarga, aunque no se recibe antes del 98, algo en Francia. Bueno, al final todo esto lo que hace es que nos crea una marina muy heterogénea, muy difícil de mantener, muy poco eficaz y además descapitaliza tecnológicamente a nuestros astilleros militares. Con lo cual, pues tenemos una logística de obtención que digamos es escasamente eficaz, nada eficiente y muy cuestionable en todos los sentidos. Esto es un problema que se va a resolver o se va a intentar resolver con bastante acierto a principios del siglo XX. Viene a caballo de lo que es el plan de reconstrucción de la escuadra, también conocido como Plan Maura-Ferrandiz. El gobierno de Maura, con José Ferrandiz de ministro de Marina, diseñan un plan conducente o que pretende recuperar el poder naval perdido en el 98, que había desaparecido casi por completo el 70% de las unidades navales que teníamos, y lo hace de una manera bastante inteligente. Lo que pretende es construir 3 acorazados, 3 destructores, 24 torpederos, aunque luego construyen 22, y 4 cañoneros. Pero consciente de que ese sistema de obtención que teníamos hasta ese momento era muy eficaz y causaba muchos perjuicios a la Armada y al propio país, lo que hace es impulsa la creación de una nueva empresa, una empresa de carácter civil, que pretende que se especialice en lo que es la construcción naval militar. Para ello publica un concurso, se presentan varios consorcios y el que gana es un consorcio que está formado al 60% por industriales españoles y al 40% por empresas extranjeras. Entre ellas, una que se llama Vickers, que era una empresa naval, de construcción naval y de construcción de sistemas de artillería puntera en el mundo. Con lo cual, de alguna manera, estamos incorporando en ese consorcio una tecnología que es de lo mejor que hay en ese momento en el mercado. Esta sociedad que gana el concurso es la Sociedad Española de Construcción Naval, con ese 40% extranjero, y rápidamente, según se lo han dado, ya rápidamente entra a trabajar. Entra a trabajar, se le ceden lo que eran los terrenos de los antiguos astilleros militares, en Ferrol, Cartagena y Cádiz, y ellos empiezan ya a construir talleres, a construir gradas, y hacen algo muy importante también, traen técnicos extranjeros, sobre todo, fundamentalmente británicos, algunos franceses llegan a Cartagena también, que lo que traen es el expertise, es el conocimiento técnico para hacer pues, los barcos como se hacen ya en ese momento, técnicas nuevas de soldadura, etcétera, etcétera, etcétera. Las instalaciones van a hacer algo importante también y es especializarse. Hasta ahora las teníamos hechas un desastre, construíamos lo mismo en un sitio que otro y así no se puede ir a ningún sitio. Ferrol lo especializamos en construir los buques más grandes, más pesados, que eso llega hasta hoy en día, Cartagena los más ligeros. De esta manera lo que hacemos es creamos un tejido industrial especializado, que es lo que yo decía que era muy importante y que necesitábamos y que tiene inmediatamente unas consecuencias muy, muy beneficiosas para la Armada y para todos. Incrementamos la calidad de la construcción, fomentamos la capitalización tecnológica, y de alguna manera ya tenemos una industria naval propia que será capaz a lo largo de todo ese primer tercio hasta la guerra civil de proveer, que es el periodo que trata la conferencia porque después sigue, de construir los buques que va a necesitar la Armada. Con ello además se van a modernizar las bases y los arsenales porque tendrán que dar respuesta a sostener estos nuevos barcos porque como los teníamos tampoco valía. Esta Sociedad Española de Construcción Naval llega de alguna manera hasta nuestros días, es Navantia.
O sea, fíjense las decisiones que cuando tomamos decisiones estratégicas a veces tienen un alcance mucho más allá de lo que estábamos imaginando. El plan de organización de despliegue de esta Sociedad Española de Construcción Naval es mucho más interesante de lo que podía caber a priori con un astillero que va a construir barcos. No es solo eso. La Sociedad Española de Construcción Naval quiere proveer de manera completa a la Armada, y un barco no es solamente un casco que flota, es un casco que flota e incorpora un montón de sistemas de armas. Entonces lo que va a hacer es va a organizar un conjunto de instalaciones que también se van a encargar de proveer de la artillería naval que emplean nuestros barcos. Las van a instalar principalmente en San Fernando, unos talleres de artillería naval muy buenos, que además con el tiempo, ya en 1920, se les quedan pequeños y llegan a construir esta fábrica que ven ahí, que es la fábrica de San Carlos, que está ahí al lado de la escuela de suboficiales, de la hoy Escuela de Suboficiales de la Armada, los restos, porque la fábrica ya no existe, para ampliar sus talleres porque tiene muchas más necesidades y pronto va a ser capaz de elaborar cañones verdaderamente novedosos y potentes con la tecnología de Vickers. Los más grandes de los acorazados no van a tener que venir de Inglaterra porque no llegamos a tanto en los inicios, pero el resto sí. Esta fábrica o estos talleres de artillería se van a ver complementados en el resto del territorio nacional. La fábrica de armas de Plasencia casualmente era de una empresa británica que se llamaba Vickers también, con lo cual de alguna manera empieza a integrarse en este consorcio. Y como se nos quedaba pequeño, en 1918 creamos la factoría naval de Reynosa para reforzar la construcción de piezas que nos hacían falta para todo esto. Una cuestión importante y sobre la que luego voy a volver de la capacidad de fabricación de sistemas de artillería de la Sociedad Española de Construcción Naval. No solo va a fabricar las piezas, también va a preparar sus fábricas para hacer algo tan importantísimo, sin lo que no se puede combatir, como es la munición. Y van a ser capaces de fabricar munición nacional, pero también minas con patente, no diseñan una propia, lo que hacen es comprar una patente y las fabrican, británicas y alemanas principalmente, y cargas de profundidad. Pero, y esto es muy importante y nos va a llevar luego a la penúltima transparencia. Cuando adquirimos municiones, cuando adquirimos minas y cuando adquirimos cargas de profundidad, lo hacemos pensando en la paz, pensando en que nosotros somos un país neutral, que no estamos en guerra y prácticamente adquirimos 2 cargos de munición por buque. Si yo voy a tener un acorazado con 3 piezas, pues lo que necesitan es lo que llevan a bordo y un repuesto por si se les gasta. Y nos olvidamos de reponerla. ¿Qué pasa? Que luego hay que adiestrarse y hay que disparar, que luego llega el desembarco de Alhucemas y disparamos casi 8.000 proyectiles y hay que reponerlos y no se reponen, de tal manera que no hemos previsto la creación de unos stocks de munición y bueno, pues eso tiene consecuencias. Este sistema, en cualquier caso, va a incrementar mucho la calidad de construcción naval en cuanto a buques de superficie. Esto es importante porque voy a hablar de submarinos y demás. Va a proveer a las unidades de la Armada Española, pero el incremento de calidad en la construcción va a llevarnos a un hito que en el año 1908 hubiera sido impensable, y es que llegamos, antes de acabar el primer tercio del siglo, a exportar barcos. Llegamos a vender destructores a Argentina y llegamos a tener el encargo, aunque luego no se llegan a entregar porque se quedan aquí por la guerra civil, de cañoneros, de 3 cañoneros a México. Bueno, es un salto enorme, de un país que estaba comprando barcos en el extranjero a un país que empieza a exportar es algo grande, ¿no? Los destructores de la clase Churruca fueron unos escoltas magníficos que, bueno, combatieron en la guerra civil y eran unos barcos muy bien diseñados, construidos en Cartagena. Pero como ya apunté en la primera transparencia, la Primera Guerra Mundial va a poner todo patas arriba. Y nosotros que estábamos tan tranquilos mejorando nuestra construcción naval de buques de superficie, de repente nos encontramos que la guerra a la mar ya no tiene nada que ver y que tenemos que construir submarinos, que tenemos que incorporar aeronaves, etcétera, etcétera, etcétera. Y construir un submarino ya era algo más complejo. Un barco más o menos
es fácil, pero el submarino el problema es que tiene que bajar debajo del agua y lo más importante, luego tiene que volver a subir, porque si no sube el problema es todavía mayor. Entonces eso requiere una tecnología y una manera de hacer las cosas muy distinta. La aproximación a este problema que va a llevar la Sociedad Española de Construcción Naval es por pasos y bastante bien planteada. En un primer momento la Armada lo que hace es compra 4 submarinos al extranjero, 3 a Italia y uno a Electric Boat, que es una fábrica que estaba en Estados Unidos, que es el primero de todos, que se incorporan rápidamente. Electric Boat, además, estaba asociada a Vickers, o sea, la verdad es que la decisión de tener a la Vickers por medio pues fue muy afortunada. Una vez ya tenemos estos 4 submarinos, empezamos a formar las dotaciones, damos el primer paso, que es intentar construir aquí un submarino pequeño, más o menos simple, que son los submarinos de la clase B, que los construimos en los años 20 y salen bastante bien. Y además hacemos muy bien una cosa, y es en la identificación de necesidades nos damos cuenta de que el submarino necesita algo tan importante como torpedos, y compramos un cargo de torpedos desde el principio muy grande, de tal manera que va a solucionar prácticamente toda la vida de los submarinos B, que van a tener torpedos suficientes. El siguiente paso, ya hemos construido un submarino pequeño, vamos ahora a construir un submarino un poquito más grande y un poquito más complejo, también con un modelo de Electric Boat, que es el modelo S, y hacemos los submarinos de la clase C, también en los años 20, acaban de entregarse a finales, algunos en el 30, 31, que son los submarinos de la clase C, otros 6 submarinos. Salen muy bien también, mejores incluso que los anteriores, cometemos el error de no comprarles un cargo de torpedos adecuado, pero bueno, ya tenemos ahí 12 submarinos bastante bien sobre diseños extranjeros, y en ese momento el gobierno quiere ya superar su nivel de ambición y lo que quiere es ya construir aquí un proyecto nacional. Quiere diseñar, que se diseñe aquí un submarino, ser autónomos, ganar autonomía y ganar capacidad industrial. Y entonces en los años 30 se encarga la construcción de 3 submarinos, pero aquí ya se nos escapa porque bueno, era muy difícil y la verdad es que esos 3 submarinos salieron muy mal. Se entregaron ya después de la guerra, el primero 15 años después de darse la puesta de quilla, de tener lugar la puesta de quilla, fueron los de la clase D y bueno, tenían muchos problemas de seguridad y fueron dados de baja muy pronto. Como curiosidad, en ese momento, y esto sí que es un capítulo muy interesante de nuestra historia, la Armada en los años 30 opta por ese diseño que se lo encarga a la Sociedad Española de Construcción Naval, pero en paralelo recordarán que en el Tratado de Versalles una de las cosas que le prohíben a Alemania es construir submarinos, pero Alemania intuye que si hay otra guerra va a necesitar submarinos, entonces no deja de investigar y de desarrollarlos, y mediante empresas tapadera trabaja en 2 países, uno es Finlandia y otro es España, y a través de una empresa tapadera holandesa lo que hace es asociarse con un empresario español que se llamaba Horacio Echevarrieta, que es un tío muy conocido, tenía un astillero en Cádiz, y desarrollan un prototipo de U-Boat, prácticamente los primeros U-Boats que combaten en la Segunda Guerra Mundial son muy parecidos a estos, que es ese que ven ahí, que es el submarino Eco 1, que se construye en Cádiz. Lo construye Echevarrieta y en 2 años está funcionando. Se le ofrece a la Armada Española ya en disposición de entrar a ser producido en serie. Dicen que las pruebas además dan muy buenos resultados, que hay técnicos navales españoles que recomiendan su adquisición, pero el gobierno, por una cuestión también empresarial, diplomática, ahí hay muchos factores, quiere un diseño español y opta por dejar pasar este submarino. Al final, para que se hagan una idea de lo bien que salió, se acabó vendiendo a Turquía, que hasta los años, donde estuvo en servicio hasta los años 50. Antes he dicho que la identificación de necesidades es una cuestión estratégica. Es una cuestión estratégica porque luego la logística de obtención, si no, me va a dar algo que no necesito si yo identifico mal las necesidades. En el primer tercio del siglo, la política naval española, la política de seguridad y defensa española en general, era una política fundamentalmente defensiva, neutral, usábamos las fuerzas armadas, el propósito que le dábamos era simplemente conservar o defender nuestra neutralidad, asegurar nuestra soberanía y demás. Y para ello, pues teníamos un catálogo muy amplio de medios navales.
Entre los medios navales de la época, los cruceros y los acorazados eran buques principalmente ofensivos. Y los buques para armadas pequeñas eran los que le daban ese carácter defensivo y que podían hacer frente a grandes unidades en potencias navales muy superiores a nosotros eran los destructores, los submarinos y la aviación naval, empleando fundamentalmente armas pues un poquito más útiles como eran las minas o eran los torpedos. Los intereses navales nacionales además los teníamos en la costa, ya habíamos perdido las posesiones de ultramar, con lo cual no teníamos ningún interés alejado del territorio nacional, de tal manera que eso podía habernos ayudado a identificar el tipo de barcos que necesitábamos. El crucero era un barco que no llegaba a ser un acorazado porque no tenía tanto blindaje, se desplazaba mucho más rápido, llegaba antes a los sitios y estaba diseñado principalmente pues, para reconocimiento de largas líneas de navegación, para protección del tráfico y en espacios marítimos muy grandes. En el caso de España ni teníamos espacios marítimos muy grandes que custodiar, ni teníamos largas líneas de navegación comerciales de navegación, ni nos servía para gran cosa. Sin embargo, a pesar incluso de lo que dijeron muchas ocasiones los técnicos de la Armada, los sucesivos gobiernos se decantaron en la mayor parte de las veces por construir cruceros. De tal manera que llegado este gráfico es de 1931. En 1931 lo que tenemos es una marina completamente desequilibrada. Hemos puesto a trabajar bien la Sociedad Española de Construcción Naval, pero no hacia lo que necesitaba nuestra política naval. Y nos encontrábamos, como decían los informes de la Armada, con una marina muy desequilibrada. Y fíjense el desequilibrio entre lo que son acorazados y cruceros, que son unidades predominantemente ofensivas, en comparación con las unidades defensivas, que eran las que teóricamente respondían mejor a la política naval que estábamos desarrollando, que eran los destructores y los submarinos. Por si alguien lo conoce, esto es el muelle de la Curra, en el año 1935, me parece. Es la escuadra, con acorazados y cruceros. Bueno, un pequeño apunte al arma aeronaval. El arma aeronaval lo que hacemos es compramos aeronaves directamente en el extranjero, italianas y británicas principalmente, pero también las fabricamos aquí con patente. Lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de los Vickers, que este es un Vickers Bildebest, como el del principio, pero con patines de hidroavión. Lo que hacemos es, compramos un par de aviones para saber cómo son, cómo están construidos y fabricamos el resto de las unidades con patente aquí en España, copiando esos modelos. También llegamos a fabricar aquí en España motores y algunas piezas, muy relevantes en los aviones y que nos daban cierta autonomía. Bueno, vamos a entrar en lo que es un problema muy gordo de la Armada del primer tercio del siglo. Hemos dado una respuesta bastante completa a la construcción de buques de superficie, hemos dado una respuesta parcial a la construcción de submarinos, hemos encontrado la manera de disponer de cierta autonomía a la hora de construir aeronaves aquí en España, pero tenemos un problema muy gordo con los torpedos. Los torpedos en aquel momento es el arma revolucionaria en Europa y en la guerra en la mar. Es un arma que la artillería naval la usan los buques. Las minas se usan en otro ámbito, las bombas las usan las aeronaves, los torpedos los usan las aeronaves, los submarinos y los buques, y los destructores especialmente. ¿Qué problema tienen? Eran como el misil de hoy en día. Desde incluso antes de acabar la Primera Guerra Mundial estamos trabajando para ver cómo demonios conseguimos diseñar y fabricar un torpedo propio aquí en España, pero no lo conseguimos. Llegamos a crear una fábrica nacional de torpedos, involucramos a Echevarrieta, que incluso trabaja con los alemanes. No fuimos capaces porque determinadas piezas, sobre todo algunas que requerían de cierta estanqueidad y demás, pues no fuimos capaces de diseñarlas de tal manera que todos los torpedos a los que podíamos acceder los teníamos que comprar a la casa Fiume en Italia. El problema era el mismo que tiene el misil hoy en día, que es que un torpedo tardaba, desde que yo lo encargaba hasta que venía, más de 2 años. O sea que imagínense lo que era conseguir torpedos, en un momento en que prácticamente todos nuestros buques y submarinos tenían lanzadores de torpedos. Para resumir un poquito, recordarán lo que les dije antes del problema de la artillería, de que compramos y fabricamos muy poca artillería, y el problema que les acabo de contar de las armas submarinas. En los años 30 se hacen informes muy detallados
de cuáles son las necesidades de nuestra Armada, y al margen de la de las unidades, que también existían notables problemas y carencias, las mayores carencias que encuentran estos informes es precisamente en los stocks de munición. Los stocks de munición de artillería prácticamente no llegan ni al 50% de lo que estimaban que teníamos que tener. Esto se estudia cuando el Mediterráneo occidental está a punto de saltar por los aires con la crisis de Abisinia, y Italia y Gran Bretaña a punto de entrar en guerra en el mar próximo a las Islas Baleares. Y fíjense cómo estaba España, que prácticamente solo podía salir, disparar lo que tenía, volver y atracar sus barcos, porque no teníamos prácticamente ni para completar en aquel momento los cargos de guerra. Pero si en lo que es artillería, en municiones de artillería, teníamos un problema, en las armas más necesarias y más eficaces y más punteras del momento, como eran las armas submarinas, estábamos todavía mucho peor. Torpedos, minas y cargas de profundidad, nos encontramos con el panorama que pueden ver en el gráfico. Pero para darles algunas cifras, los cálculos más conservadores que preveían un despliegue de minas para asegurar simplemente las bases navales y algún estuario, estimaba que España necesitaba 18.000 minas y teníamos 3.000 minas. Y no era algo que se fabricara enseguida. Pero torpedos, que era el arma sin la cual los destructores prácticamente no servían para nada, y los submarinos evidentemente tampoco, bueno, pues contábamos en aquel momento con 99 torpedos. Y en la Armada había nada menos que 188 lanzadores, es decir, que no teníamos ni siquiera un torpedo por lanzador. O sea, prácticamente la Armada, si salía a la mar, solo podía insultar, porque no podía hacer absolutamente nada más, ¿no? Entonces esto, bueno, es un ejemplo de lo que es un proceso logístico de obtención desequilibrado. Torpedos, estoy hablando solo de torpedos para buques y submarinos. Los de las aeronaves ya se los dije al principio, absolutamente cero, era lo que teníamos. Las conclusiones en cuanto a lo que les he comentado, hablando del primer tercio del siglo XX, es que gracias a la logística de obtención, al rediseño del sistema, de los procesos y demás, España consigue incorporar un tejido industrial y una base tecnológica de construcción naval puntera y realmente eficaz, tanto que llega hasta nuestros días. Tenemos bastante fortuna en lo que es la recuperación de la Armada, porque somos capaces de construir e incorporar o identificar la necesidad de incorporar una fuerza naval de superficie, aunque, como he dicho, desequilibrada y no con los medios que demandaba lo que era la política naval. Ahí hay un desalineamiento entre la logística y lo que es la dirección estratégica. En cuanto a obtención de submarinos y aeronaves, solucionamos el problema parcialmente. A partir de los años 30 nos hubiéramos visto en un problema porque no hubiera esa clase D, si hubiéramos entrado o no hubiera habido guerra civil, no hubiéramos tenido unos submarinos modernos en cuanto los anteriores se hubieran quedado obsoletos. Fracasamos por completo en la identificación de necesidades de munición y de armas submarinas. No fuimos capaces de prever que la fuerza necesita unos stocks de munición muy relevantes para ir al combate. Estamos pensando en tiempo de paz, estamos pensando en actuar en el litoral de Marruecos, donde no hay un gran consumo, pero el consumo en combate en una guerra convencional es enorme y bueno, pues ahí fracasamos. Y fracasamos por completo en lo que fue el desarrollo de los sistemas de armas submarinas más avanzados, que fue el caso de los torpedos. Y con esto ya aquí acabo. Así que muchas gracias. Abro el turno de preguntas. ¿Sí? Espere un momento. ¿Qué hay? Buenas tardes. La verdad que enhorabuena por estas jornadas que en Pamplona, la verdad que para mí ha sido una cosa muy extraña, muy rara, ¿no? Yo también pertenecí en su momento a la Armada, ¿no? Y la verdad que me causa mucha satisfacción, ¿no?, ver todo esto aquí. Lo que sí que es verdad, y viendo un poco sobre todo al Instituto de Historia y Cultura Naval, que hemos visto en todas las proyecciones que se han dado, buques de distintas armadas que estamos hablando de la historia y están todavía presentes. Es decir, que están, cosa que creo que en España poco hay de eso. Y les comento el caso.
Yo estuve en la escuela de maniobra de Galatea, que ya conocerán ese barco, o ese buque. Y ese buque acabó como acabó, y ha acabado donde ha acabado, que ha acabado en Inglaterra, que no ha acabado en España, siendo un buque escuela de la Armada. Yo me imagino, y yo me veo a todos ustedes, a los que son marinos y están en activo, si el buque de escuela Juan Sebastián Elcano acabase en otro país, como un museo o como algo de historia de ese país. Yo no lo sé, a mí no me entraría en la cabeza. No sé si me he explicado. Entonces yo lo que digo, o lo que pregunto ahora, ¿el instituto tiene previsto o tiene hacer alguna cosa de estas? Es decir, conservar algún tipo de barco o algún tipo de... que además se puede mover, ¿no? Sí, te va a contestar, o le va a contestar el director del instituto. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos por venir y en particular por la pregunta. Bueno, se me cae la cara de vergüenza, tienes toda la razón lo que ha pasado, pero bueno, estamos para rectificar. Es verdad que cuando vemos que el Galatea está en Glasgow y que funciona como museo y mantiene la memoria viva de muchas páginas de gloria que dio el barco y de anécdotas y de historia viva que fue en nuestro país, pues bueno, te da mucha pena. No es el primer barco con el que nos pasa. En contrapartida puedo decir que hace 4 días en Cartagena pues hay un submarino que se ha recuperado y va a ir a una plaza céntrica y va a servir para acercar a la sociedad, a los ciudadanos que viven allí o que visitan Cartagena, pues con la Armada. Y solo puedo decir eso. Has mencionado a Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano no es negociable, no, lo siento. Dentro de 2 años, Dios mediante, cumplirá el centenario, los 100 años de vida desde que fue votado y no entra en los planes. A mí siempre que me preguntan, el barco tiene 100 años, es cierto, va a cumplir los 100 años, pero prácticamente nada del barco tiene 100 años. Todo se ha ido renovando, con lo cual, ¿hasta cuándo va a durar el barco? Pues infinito, salvo desgracia. O sea que todas aquellas ciudades que querrían tener el barco al final de su vida operativa, que abandonen toda esperanza, porque no va a tener fin, por lo menos a medio plazo. No sé si le contesto. Muchas gracias. No solamente eso, sino, por ejemplo, hemos hablado de Cartagena y hemos hablado del muelle de la Curra, ahí estaban los 5 latinos, ¿no? Entonces, también como elemento histórico y como elemento de Cartagena. Después, bueno, pues Ferrol, pues en fin, pues yo que he estado en esos sitios, la verdad que me da pena, después de volver, pues encontrarme... Hay cosas que están muy bien conservadas y que está muy bien, ¿no? El submarino Peral, que lo han metido en un sitio y lo han dejado muy bonito, con una especie como de... Estás a salvaguarda, por fin, de las inclemencias y que puede aguantar mucho más. Pero también me da pena, yo, por ejemplo, me fijo en el interior del submarino, que es una pena que está completamente dejado. Otra vez lo mismo. Y yo no sé si el Estado tiene previsto, no sé, hacer algo con sus bienes culturales y su patrimonio histórico. Perdón, pero me entusiasma el tema, porque yo con el equipo que tengo, pues estamos a cargo de eso que está diciendo. A veces tiene razón en muchas cosas y son penosas, pero hay otras que convendría también tenerlas en cuenta y que sirvan también de subidón. Posiblemente somos el país que mejor ha guardado el patrimonio histórico de cosas relacionadas con las marinas. El Museo Naval
lo tengo que decir yo, el Museo Naval Español es el mejor del mundo. Es el mejor del mundo, clarísimamente, prácticamente en todo, desde luego en la colección cartográfica, en los instrumentos, en el instrumental, en los modelos de arsenal o maquetas antecesores de lo que luego fue la construcción, y todo eso no lo tiene nadie más que nosotros y lo hemos conservado bien. Adoramos nuestra historia y procuramos darle la difusión y procuramos cuidar todo lo que fue, pero es verdad que tenemos tanto que a veces se han cometido errores, pero yo no lo vería desde el punto de vista negativo. Desde luego lo que no nos falta, créame, es conciencia. En Madrid no solamente es el Estado, la Armada la que está detrás, en este caso, del patrimonio histórico relacionado con la mar. Tenemos una fundación detrás compuesta por empresas que aportan su dinero y su entusiasmo para preservar todo esto para las futuras generaciones. Entonces, reconociendo que hay cosas que no hemos hecho demasiado bien en el pasado, estamos completamente concienciados para hacerlo mejor en el presente y en el futuro. ¿Ninguna pregunta o comentario? Pues, no sé, ¿quieres tú decir alguna palabra, Rafa? Bueno, yo simplemente pues dar de nuevo las gracias al Instituto de Historia y Cultura Naval por salir a provincias, aunque no tengamos puerto, pero es muy de agradecer el venir a provincias a explicar y a comentar e intercambiar conocimiento. Pero yo, sobre todo, lo que quiero es subrayar una idea que me parece que es clave. Que lo que hemos asistido aquí es historia viva. Es que ellos son los representantes de todo esto. Ellos son los garantes de que esta cultura, esta historia cultural llegue hasta nosotros y siga más adelante. No solo el Cano, sino ellos. Entonces, el hecho de que hemos formado parte de todo ese pasado, que lo hemos unos analizándolo, otros disfrutándolo, otros haciendo maquetas. De alguna manera la sociedad ha seguido viva y ha hecho que esa historia siga viva. Por lo tanto, el hecho de que en un momento dado haya una garantía, unos garantes de que eso perviva, para nosotros es un orgullo como españoles que hemos pertenecido a esa historia, que formamos parte de esa historia. Mientras que ellos estén aquí, yo creo que esto no va a decaer nunca. Y mientras ellos estén aquí, la sociedad yo creo que debe de respaldar estas iniciativas, como de alguna manera ustedes han hecho viniendo, interesándose, o nosotros investigando, yendo a los archivos. Es nuestro pasado y es nuestro futuro. Es lo que nos va a dar unos valores. Somos fuertes porque tenemos una cultura y porque tenemos unos valores. Bueno, pues para poner la puntilla un poco, aunque después hablará el almirante director, pues agradecerle a Rafael Torres su colaboración, que desde el principio fue inmediata, sin condiciones, y luego hemos querido venir a un sitio como Pamplona, que no tiene puerto de mar, ni playas, ni nada por el estilo, para recordarles que la Marina, esos barcos, son también de los pamplonicas, igual que de todos los españoles, y que, como además explicó ayer el profesor Agustín González Enciso, Navarra participó de manera directa en el apoyo a la Armada. Es decir, que esa Armada es un patrimonio de todos, la actual y la pasada, y todos tenemos que disfrutar de ella. Entonces, una de las cosas que pretendían estas jornadas era recordarlo fuera de pues, los sitios habituales que suelen ser pues, Madrid o las provincias con mar. En fin, que los pamplonicas tienen también barcos y espero que los disfruten. Espero que les hayan gustado estas jornadas. Y ahora, almirante, si quieres, pasas por favor el micrófono. Sí, sencillamente para... Bueno, me uno, por supuesto, a lo que dice Rafa, a lo que dice Santi. Bueno, súper agradecidos por estar aquí. Creo que la idea ha sido buenísima. Muy agradecidos, desde luego, al Museo de Navarra y también al Gobierno de Navarra, que generosamente nos ha dado la oportunidad de estar aquí.
Por abundar en el tema que hemos tratado hoy, creo que lo que se había planteado en un principio, que era a la conclusión a la que queríamos llegar, pues se ha demostrado plenamente cómo la logística es condicionante del éxito o del fracaso en las operaciones militares. Cuando hablamos de logística, y creo que también en el repaso que hemos hecho a través de las décadas, de los siglos, se ha mostrado que está la logística de materiales, que es la de obtención, como ha dicho el coronel ahora, y la ha justificado bastante bien, al igual que la logística de sostenimiento, que incluye no solamente el mantenimiento, sino también el aprovisionamiento. Es también la logística de personal, no solo tener el personal en cantidad, sino también en la especificación, en calidad. Y también es la logística, digamos, de la información, donde podemos incluir ahí a la tecnología y al conocimiento. Pues bien, a través de los tiempos se ha demostrado que si alguno de estos recursos falla o no lo tenemos suficientemente compensado en comparación con el oponente, perdemos. Cuando se han alineado los 4 recursos, cuando hemos sido capaces de sacar adelante las campañas militares. Decía un oficial que estuvo conmigo que la guerra es cara, la hay barata, pero se pierde. Y tenía toda la razón. Esto es lo que nos puede pasar y la historia lo ha demostrado. Así que ojalá tengamos la oportunidad de seguir viniendo cuando quieran y de seguir charlando de estas cosas, porque al fin y al cabo, como bien ha apuntado el coronel, hay sitios donde ya están aburridos de nosotros, no tenemos ya que ir para nada, porque es nuestro hábitat habitual en las ciudades de la costa donde estamos, pero la Armada está para defender España en y desde la mar, y cuando decimos España obviamente nos referimos a todos y con más razón a aquellos sitios donde no podemos estar a diario. Así que de nuevo muchas gracias.